comunidades que viven en violencia masiva, cómo esta experiencia temprana de la violencia tiene un impacto en la salud mental y en las adicciones, cómo son estos los elementos que están creciendo y cómo no es nada más en la salud mental como depresión y ansiedad, pero también en los problemas de conducta y en esta réplica del ciclo de vida. Me parece que un tema muy interesante es ver cómo tendrían que ser esas intervenciones, porque sabemos que la manera como hacemos la intervención genera problemas. Y entonces, cómo enfocar desde este marco conceptual tan valioso que nos dan estas recomendaciones de cómo intervenir en estas comunidades que tanto están creciendo desafortunadamente en el país. Pasar a esta evaluación económica de qué quiere decir me pareció también muy importante. Desafortunadamente la enfermedad mental no fue incluida en las metas del milenio. Y entonces este gran avance que se había tenido con el informe sobre salud mental de la Organización Mundial de la Salud, también a iniciativa del doctor Frenk, que dio una nueva perspectiva para la atención, se perdió. Y me parece que producir este informe en este momento, que integra esta área de la atención, de cómo afecta este problema a la mujer, en estos momentos en que se estará nuevamente discutiendo, pues me parece fundamental y una gran contribución que permitirá probablemente generar nuevamente el interés y el reconocimiento de la importancia de la enfermedad mental, no como un concepto aislado, como una enfermedad, como la depresión asociada al cáncer, a los trastornos cardiovasculares, a todas las enfermedades crónicas, a cómo afecta pues la posibilidad de una recuperación también de estas otras enfermedades crónicas y cómo también estaría afectando el desarrollo. Nosotros sabemos por las encuestas que una enfermedad mental, por ejemplo, en la adolescencia no tratada, va a incrementar el riesgo de abandonar la escuela hasta 3 veces, de desarrollar dependencia de drogas hasta 18 veces, de ser víctima de violencia y de replicar este ciclo. Probablemente esta chica deprimida, pobre, fue víctima de violencia y por eso tiene esa depresión, y entonces todos estos ciclos se replican. Pero también sabemos que tenemos las intervenciones que nos permiten incidir en romper ese ciclo, y entonces esta manera de conceptualizarlo sobre el impacto que tiene esto sobre la salud y la recuperación que tiene el impactar en la atención global o el integrar este elemento me parece muy importante. Entonces, al final tiene todas estas medidas, paquetes de medidas que son efectivos, que son baratos, que son posibles, que también es una manera muy interesante de cerrar un informe, y después pues, todas estas recomendaciones que me parece que son globales y que podríamos seguir hablando de todo esto, qué importancia tendría para mejorar la salud de la mujer, la salud mental de la mujer, como parte de esta salud global. Entonces les agradezco muchísimo, me parece un informe estupendo. Difícilmente cuando uno trata un tema que no ha sido integrado en la salud global, encuentra cómo todos los elementos del informe nos permiten reflexionar, pensar, saber hacia dónde tenemos que ir. Entonces, cuando un informe te permite esto, pues me parece que va a hacer una diferencia grandísima en todo nuestro quehacer. Entonces, los agradezco muchísimo y las felicito por esta iniciativa. Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de darle lectura a este informe y por poder comentarlo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Felicia, por esta invitación. Yo quisiera iniciar este breve comentario con el cierre que hace el propio informe, en el cual se señala que empoderar a las mujeres, garantizar sus derechos, sentar las bases para que desarrollen todo su potencial, no son opciones para los estados, son prioridades urgentes. Y esto creo que es muy importante porque efectivamente, como se ha señalado aquí, la contribución que han hecho, pues no solamente el informe, lo que hace como contribución hacia adelante, sino lo que han hecho quienes participan en el informe, la doctora Langer,
Felicia Noll, el equipo de FunSalud trabajando estos temas desde el año 2000 y antes. Creo que ha sido muy importante. Yo comentaba en el pasillo, recordando justamente el trabajo del equipo de transición en el año 2000 para iniciar la agenda de salud de la administración de aquel entonces, y muy recién llegado precisamente el doctor Julio Frank a la secretaría, un grupo de mujeres, y aquí está Blanca Rico entre ellas, y otras mujeres líderes en materia de estudios y organizaciones sociales sobre salud y derechos de las mujeres en materia de salud, pues tuvimos un evento muy importante, amplio, de convocatoria, que culminó en un libro, por cierto, y yo me puse a releer precisamente ahora, 15 años después, a hojear el libro, y de verdad creo que se ha avanzado de manera muy importante. En aquel momento hacíamos un corte de caja de cómo se miraba la salud y cómo se miraba la salud de las mujeres en lo particular. Y creo que este informe resume avances muy importantes en los últimos años. Me quiero referir especialmente a este enfoque que coloca en el centro, y por supuesto todo el informe es muy rico y nos tardaríamos muchas horas aquí comentándolo, pero yo quiero concentrarme en algo que hace énfasis el informe, y Felicia lo presentó ya de manera muy clara, y que tiene que ver con la titularidad de los derechos de las mujeres. El derecho a cuidar y el derecho a ser cuidado. Y este tema que está en el corazón de las dificultades y los obstáculos que enfrentan las mujeres, en esta visión de que la salud es un tema integral, que es un tema que no tiene que verse desde el punto de vista sanitario simplemente. Es un tema que se tiene que abordar desde todo esto que nos presentó al final Ana, en ese esquema que sintetiza ese enfoque que le da el informe, y que nos permite pensar en políticas públicas más allá del sector salud. Y en esto creo que hace una contribución muy importante el informe. Efectivamente, en México se tomó la ruta desde las políticas públicas en materia de igualdad de género, se tomó la ruta, por un lado, de visibilizar la condición social de las mujeres. Es una ruta que eligió este país, quizá porque se dieron las condiciones de un sistema estadístico en crecimiento, que se estaba fortaleciendo, pero México es un país pionero en estadísticas de género, es un país que ha construido instrumentos de información muy importantes para visibilizar todo esto que en el pasado no podíamos hacer. Esta encuesta es muy rica, México es ejemplo, digamos, para estas mediciones. Pero ¿qué hacemos con esas mediciones? Creo que la pregunta que hacen es muy provocadora y muy importante, es precisamente el poder decir que tenemos la oportunidad de construir políticas basadas en evidencias. Y construirlas significa ver efectivamente toda la parte integral y las distintas aristas que nos llevan a ver la salud y a las mujeres en sus distintos ángulos. La relatora de Derechos Humanos, de Derechos Humanos y Pobreza de Naciones Unidas, que recién acaba de terminar su encargo, hizo un informe muy importante que es un parteaguas en materia de derechos humanos de las mujeres, y justamente se refiere al trabajo no remunerado de las mujeres, los vínculos entre el trabajo no remunerado, la pobreza y el desarrollo de las capacidades de las mujeres. Ella dice, en una frase que me parece contundente, que
todos los derechos humanos de las mujeres se vulneran cuando no se atiende el tema del cuidado, cuando ellas soportan la carga de cuidado en nuestras sociedades, por todo lo que se ha dicho aquí, porque se limitan las oportunidades educativas, se limitan las oportunidades laborales, se limitan, por supuesto, todas las oportunidades de tener una vida saludable, digna, con salud mental, con salud física y las oportunidades de tener, ejercer el derecho al esparcimiento y al ocio como la tienen también los hombres. Aquí el tema para políticas públicas me parece que, así como las autoras señalan que el tema de la salud y las mujeres tiene que verse de manera integral, nos colocan la mirada sobre el contexto habilitador, ese contexto habilitador que posibilita que esos derechos se garanticen. Creo que también en términos de política pública es muy importante verlo de esta manera, porque efectivamente la medición y todos los datos que nos presenta Felicia nos permiten ver cómo las mujeres contribuyen durante todo el día con ese trabajo cotidiano a la sociedad. Los hombres también contribuyen a la sociedad, por supuesto, y ahí nos mostró algunas preguntas de qué están haciendo los hombres, y hemos hecho análisis. Los hombres cada vez más participan en las actividades domésticas y de cuidado. El asunto es que el cambio no va a la velocidad que se requiere. Las mujeres están sobrecargadas, están participando más, se han educado, tenemos un bono de género en materia educativa para las mujeres están más dedicadas, tienen más credenciales educativas, pero no hay retornos económicos para ellas, ni retornos en su bienestar. Y esto, en términos de salud, pues es muy importante tomarlo en cuenta en las políticas públicas. Es muy importante también tener presente que no hay una visión de integralidad en la respuesta a este problema que ustedes plantean. Eso creo que es muy importante señalar. No solamente es el sector salud el que tendría que estar respondiendo en la política, y se plantea en el informe. Tenemos que pensar en políticas que liberen el tiempo de las mujeres, pero también el tiempo de los hombres. Y el asunto, y esto es muy importante para lo que señalaba la doctora Medina Mora, en términos de la salud integral de las mujeres, incluida la salud mental, cuando escuchamos con mucha frecuencia en muchos estudios que se producen en el mundo y en América Latina en especial, ha habido una producción importante por tener esta información justamente, de que hay que conciliar la vida familiar y la vida laboral. Cuando hablamos de conciliación, nos remite inmediatamente a dirimir este asunto a nivel de la familia, a nivel del hogar. Pónganse de acuerdo, hombres y mujeres, para distribuir mejor su trabajo. Pero si lo pensamos bien, ¿verdad? Ahí tenemos un margen de maniobra muy limitado, sobre todo entre los grupos de población más desfavorecidos. ¿Por qué? Porque no contamos con agua entubada, por ejemplo, en las viviendas, el transporte es muy difícil, en fin, hay una serie de factores externos a las familias, las cuales no pueden lidiar con ese reparto que se supone debe ser equitativo en los hogares. Y miren que esto lo digo desde un Instituto Nacional de las Mujeres que trabaja por los derechos de las mujeres. Pero creo que es muy importante tener presente, pues, que las políticas de cuidado integrales tienen que mirarse así, de manera integral, en donde la responsabilidad recaiga, sí, en la familia, en eso que necesitamos trastocar, que son las relaciones de poder al interior de los hogares y que pasan por esta distribución que la sociedad ha hecho de los deberes y las obligaciones entre hombres y mujeres,
pero también responsabilidad del mercado, responsabilidad, por supuesto, del Estado. 3 elementos que hay que tomar en cuenta en las políticas. Por eso nosotras buscamos hablar más de corresponsabilidad social, más de conciliación, y por supuesto incorporar ahí todo el tema que tiene que ver con el cuidado en las distintas etapas del ciclo de vida del conjunto de la población. No me refiero en términos de las mujeres, como bien nos explicaba la doctora Langer, sino todas aquellas necesidades de cuidado que las personas tienen a lo largo de su vida. Guarderías, centros de cuidados de día, cómo liberamos el trabajo de las mujeres cuando les acercamos el agua, qué podemos hacer cuando certificamos como Estado aquellas empresas que garantizan los derechos de las mujeres en el ámbito laboral y les facilitan a hombres y mujeres la participación más plena en sus hogares, cubriendo todos estos trabajos domésticos y de cuidados. Y yo celebro mucho que el equipo de la doctora Null y ella misma conceptualicen el trabajo de cuidados de esta manera, porque efectivamente las estimaciones que ha hecho el INEGI, que son fantásticas y son ejemplo de muchos países ya, que ha hecho con metodología de cuentas nacionales y que tiene estimaciones muy parecidas cuando toma solamente lo que se considera trabajo de cuidado directo o indirecto, pero sumar todo ese trabajo doméstico que normalmente no se considera de cuidados, me parece que es una contribución que tiene el estudio y que es muy importante retomar. En suma, me parece que aunque el informe no hace mucho énfasis en eso, no es un estudio hecho desde un organismo de derechos humanos, pero lo que tiene de trasfondo precisamente es una visión de derechos humanos de las mujeres, integral, en donde se conjugan muchos elementos que forman parte de eso que hemos señalado, que mientras las mujeres no puedan ejercer cabalmente sus derechos, por más garantías en la norma, en las leyes, pues no veremos lo que el propio informe cierra señalando nuevamente. Tenemos que empoderar a las mujeres en todos los ámbitos, garantizar sus derechos y sentar las bases para que podamos tener justamente un desarrollo humano sostenible, como se busca en la siguiente ronda de discusión. Ahí sí está contemplado el tema del trabajo no remunerado, está contemplado en los 17 objetivos que hasta ahora se han pensado para la Agenda Post-2015 de Desarrollo Humano Sostenible, y afortunadamente se está considerando el tema de la carga total del trabajo de las mujeres, que significa el trabajo remunerado y el no remunerado, y cómo esa suma de trabajo se convierte en un elemento crucial para el ejercicio de los derechos de las mujeres en otros campos. Yo felicito el informe, de verdad estoy ya pensando en que debemos hacer más presentaciones y que debemos traducirlo y que debemos llevarlo al terreno de la política, que dicho sea de paso, en el Mujeres se está abordando con mucha seriedad el tema y pues que nos va a facilitar mucho abrir el diálogo con hacedores de política pública. Muchas gracias. Gracias. Bien. Buenos días a todos y a todas. Y en representación del doctor Pablo Curi Morales, subsecretario de Salud, Promoción y Prevención, que reciban un muy afectuoso saludo y que desgraciadamente su agenda no le permitió estar, pero yo me felicito de estar acompañándolos y escuchando este gran trabajo
un trabajo que se suma como una formación que puede modular mucho de las políticas públicas que estamos trabajando para ir mejorando el día a día. México es un gran país, tan gran país es que numerosos estudios se llevan a cabo en México para lograr esa ubicación de imagen de trabajo, de esfuerzo y de mejora, y de una mejora continua. Nuestro México es un país de grandes contrastes, muchos contrastes. Yo diría que una entidad federativa del país a veces es la representación de un país sudamericano. Les hablo, por ejemplo, en el caso de los nacimientos. Hay países en Sudamérica o Centroamérica que el número de nacimientos, 40.000, 50.000, y México, 2.300.000 nacimientos. La salud es fundamental de cuidarla, pero es lo más difícil de cuidar, la salud. Muchos nos vamos a veces por la atención de las enfermedades y no en la prevención y promoción de la salud. De tal manera que el gran trabajo radica específicamente en orientar todas estas cifras, estos elementos, a esta gran figura que obviamente la tenemos muy bien enmarcada, que es la mujer. De tal manera que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, dentro de la construcción del programa sectorial de salud, la mujer tiene un lugar muy especial, no solo por crear vida, sino por ser la vida, la figura que enmarca el concepto de persona y el concepto de familia. Para nosotros es tan importante que a 12 años de haberse iniciado el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, se han incorporado en este momento más de 6 programas enfocados específicamente al cuidado y la atención de la salud de la mujer, de las niñas, los niños y las adolescentes, incluyendo todo lo que es el elemento de integración transversal. Se construyen muchas líneas de trabajo a través de los programas específicos: salud materna, salud perinatal, cáncer de la mujer, violencia, igualdad de género, adolescentes, planificación familiar, anticoncepción. Y como ven, parecería así como líneas de una cortina que se mueven en forma ordenada, pero siempre en paralelo. Y lo que estamos trabajando con todas estas informaciones es precisamente hacerlo transversal. Quiere decir hacer una unión entre cada uno de ellos, vinculándolos siempre para reconocer y visibilizar la forma en que podemos trabajar. No cabe duda que la suma de este trabajo va a contribuir mucho en encontrar esta parte de determinantes sociales, de determinantes ambientales, del escenario social, del escenario de género, que pueda influir sobre este tipo de perspectivas para poder trabajar y mejorar más todo este elemento de incorporación, no solo en la salud de la mujer, sino la mujer en la salud. Quiero comentarles, como entré a una cosa paralela, fui director de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y veía yo con gran asombro que la inscripción de mujeres a la carrera de medicina iba en incremento, y en 2 años de 40% de ingreso se elevó al 64% de mujeres. Y cuando vemos las listas de los exámenes para la residencia, observamos que un número mayor de mujeres son las que acreditan, o cuando menos pasan el examen de especialidad, lo cual quiere decir que este elemento de posicionamiento en el área de la salud, en el área médica, que ya no les digo en el área de enfermería, y si incluimos el área de trabajo social,
y si incluimos, son carreras, son áreas profesionales que se van incorporando, ¿no?, a este gran ejército de trabajo en el cuidado de la salud de los mexicanos y las mexicanas. Y va a ser muy interesante leer muy bien todo el trabajo e incorporarlo a nuestro trabajo dentro de la Secretaría. Será verdaderamente una gran generosidad y una gran fortaleza para mejorar todo lo que hacemos el día a día. Y los felicito a nombre del señor subsecretario, el doctor Pablo Curi, por su gran trabajo. Muchísimas gracias por sus magníficas intervenciones, por sus apreciaciones a estos trabajos. Pasaríamos a una breve sesión de preguntas y respuestas. Estaríamos a sus órdenes y abusaríamos de la amabilidad de nuestros ponentes, expositores. Si hubiera, doctora Blanca Rico, por favor. Bueno, yo también quisiera felicitar a Felicia Ayana por el informe y decir que, bueno, ya las comentaristas ya realmente me parece que llega en un momento muy importante. Mi pregunta iría por el lado de si tienen algún plan para difundirlo. Yo sí quisiera comentar que desde la administración pasada hemos observado que realmente la prioridad que tuvo el programa Mujer y Salud y después el centro ha disminuido de manera importantísima. De hecho, es el centro al que creo que más le pegó el recorte, o proporcionalmente hablando, lo cual pues habla de que realmente no se le está dando la prioridad que se le dio, y estas, digamos, todas estas evidencias que ustedes presentaron hoy del papel importantísimo que jugó y líder que jugó México en incorporar toda esta visión, no solo de la salud de la mujer, sino de la mujer en la salud, realmente creo que se ha perdido. Es muy poco lo que se ha hecho a partir del centro. Bueno, de hecho ahora prácticamente todas las áreas del centro están en manos de hombres, y que no es que sea un comentario mujerista, o sea, creo que de ninguna manera el propio doctor Julio Frenk es quien puede ser el mejor ejemplo de un hombre que tiene una visión. Pero realmente que casi todas las áreas estén actualmente lideradas por hombres en el Centro Nacional de Equidad de Género y Productiva, sí me parece francamente sorprendente. Entonces, ojalá que este informe, pues, de alguna manera vuelva a poner en la prioridad el tema, con esta visión que tuvo desde un inicio, y se le dé mayor importancia en la Secretaría de Salud. Creo que sí, que varios de los comentarios, muchas gracias, son para el doctor Cavazos, pero desde la perspectiva del informe, obviamente nosotros no tenemos la capacidad de influir lo que pasa en México ni en ningún otro país. Sin embargo, sí tenemos muchísimo interés, y ese es el objetivo último realmente, de que este informe no sea solo una publicación en el Lancet, sino que de veras sirva para cambiar las cosas favorablemente para mujeres, hombres, familias, comunidades y países, en lugares que tomen la bandera, y creo que México está muy bien posicionado para hacerlo. Obviamente lo que sí nos encantaría hacer, y lo estábamos comentando con Paz brevemente antes de este evento, es llevar esto adelante. O sea, si pudiéramos entre varios de los que estamos aquí y otros organizar una serie de actividades que contribuyeran a devolver la visibilidad y a tal vez o usar todas las oportunidades que se están abriendo con las discusiones sobre las metas de desarrollo sostenible y con, en fin, circunstancias que ustedes conocen mucho mejor que yo, bueno, encantados, y con todo gusto participaríamos en esto.
Alicia, después le pasamos a punto que sea. Sí, sí, absolutamente. Solo quería enfatizar una cosa. ¿De qué sirve una comisión Lancet? ¿Para qué sirve? ¿Qué podemos y no podemos hacer con una comisión y un informe Lancet? Pues lo primero es que tiene un prestigio y da un aval porque hay revisión de pares. Y eso implica que tiene que ser un producto académico y académicamente aprobado, lo cual tiene mucha bondad y ciertas limitaciones y restricciones. Entonces, claro, implícitamente busca ser un proyecto, un empuje a derechos, pero uno solo puede llegar hasta cierto punto con eso. Segundo es que por eso estamos acá. O sea, la idea de que con un informe se puede hacer algo, FunSalud le da vida, porque aquí se debate abiertamente y se busca y se empuja políticas públicas en salud y ojalá trabajando con otros cuyo pan de todos los días es salud, educación, mercado laboral y mujer, como en Mujeres como Paz, se logra realmente dar vida a lo que son estas recomendaciones. Entonces, sí es un informe, pero es a través de ese tipo de instituciones y debate que creo que sí podemos empujar a cambiar una política pública en México y en otros países. Y hay un lujo de estar en una ONG y es el poder decir abiertamente lo que pensamos, lo que nos preocupa y hacerlo llegar a la cabeza y al corazón de los tomadores de decisión. Entonces, por eso estamos aquí. Creo que hasta cierto punto lo estamos haciendo al tener ese tipo de reunión, es llevarlo a la práctica. Ya, doctor. Usted está en el hot seat, como dice. No, bueno, ¿qué les puedo decir? El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva verdaderamente ha trabajado mucho y ha trabajado mucho en favor, en pos de la salud de la mujer. Y cuando me invitan a participar, ha sido por ciertas líneas de trabajo que tengo y que demuestran mi afabilidad hacia el trabajo con las mujeres y siempre buscando esa igualdad. El centro no ha decaído, no ha caído, más bien se reorganiza y se innova y obviamente tiene líneas muy claras de trabajo. Hemos ido a través de estos registros epidemiológicos de crecimiento, pues mejorado. En el año 2013 hemos reducido la muerte materna en 4 puntos, la razón de muerte materna, que no se había visto en muchos años atrás, y eso implica un 9.7%. La atención en el caso de violencia, con todo el apoyo que tenemos en relación a orientar a refugios, a la atención de víctimas. Y algo muy interesante que es parte del trabajo de ahora es esta parte de la sensibilización del personal para la atención de la mujer embarazada, como es esta parte que queremos eliminar del vocabulario. Difícilmente lo vamos a lograr, pero lo vamos a atenuar, que es la violencia obstétrica, que es de alguna manera